las disidencias y el proceso de paz que avanza con ellos. La semana pasada cerraron ciclo de negociación, ¿no? Sí, señor, terminó el tercer ciclo de negociación con este grupo insurgente, el grupo de las disidencias de las FARC, y pues allí ha habido algunas conclusiones. Pero, Juan Pablo, el panorama sigue siendo incierto, todavía no se sabe cuál va a ser el rumbo de estos diálogos de paz y sobre todo los compromisos que se han adquirido por todas las partes. Nos acompaña Camilo González Pozo, él es el coordinador de la delegación del Gobierno Nacional con los diálogos con las disidencias de las FARC. Bienvenido a Sigue la W, doctor Camilo González, y cuéntenos cuáles son las principales conclusiones a las que se llegaron en este tercer ciclo de diálogos. Active su micrófono, por favor. ¿Nos escucha? Sí. Actívenos, don Camilo, por favor, su micrófono, el sonido, para que lo podamos escuchar bien y así poder sostener esta conversación que es de mucho interés para el país, porque estamos hablando además, Mauricio, de una disidencia que particularmente en el sur-occidente de Colombia tiene una presencia bastante fuerte. Bastante fuerte, Juan Pablo, y son muchos los compromisos que se deben adquirir por parte de este grupo al margen de la ley, pues, entre otras, por la continuidad en el secuestro, en la extorsión, también en los delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Y exactamente, el narcotráfico. Recuerde usted que lo que se señala es la presencia de esta disidencia en la zona, que es un corredor crucial para el narcotráfico en esa zona del país. En segundos vamos a estar hablando con el rector de la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, respondiendo a denuncias que se hacen desde algunas regiones del país sobre clientelismo dentro de la entidad, una universidad pública. Vamos a hacer también otro recorrido histórico, Andrea, lo que decía Piedad Córdoba, la senadora que falleció este fin de semana y sin duda una mujer muy activa y combatiente en la política, sobre varios personajes, ¿no?, de Colombia y del mundo. Por ejemplo, lo que nos dijo aquí en Sigue la W referente a Hugo Chávez, a Alex Saab, a Néstor Humberto Martínez, al caso de Álvaro Gómez Hurtado, cuando ella reveló que habló con quien dijo le disparó a Álvaro Gómez Hurtado. Y también les vamos a mostrar lo que está pasando en los cerros orientales, donde hay hasta ahora un incendio forestal intenso en 2 puntos de la capital. Mauricio, ya está su invitado. Bueno, doctor González Pozo, bienvenido nuevamente a Sigue la W. Entonces cuéntenos, por favor, cuáles son esas principales conclusiones a las que se ha llegado con las disidencias de las FARC. Bueno, en primer lugar, después de 3 meses de prueba, se decidió una prórroga por 6 meses y de manera pues muy estricta se puso en funcionamiento un mecanismo nacional de verificación, 4 de los 5 mecanismos regionales que están establecidos, y se señaló un plazo para mecanismos locales, de modo que existe una vigilancia internacional, nacional, de seguridad ciudadana, para que se cumpla en ese sentido. Y por otra parte se elaboró toda una agenda, una ruta para estos 6 meses con compromisos en temas de respeto a la población civil, en primer lugar, de transformaciones territoriales con acuerdos parciales de implementación inmediata, en temas ambientales muy importantes, de relaciones, diálogo social en zonas que se escogieron como las zonas prioritarias, y yo creo que esos fueron además unos puntos de agenda fundamental, de modo que hacia el cumplimiento de esta fase de cese al fuego ya tengamos una verdadera ruta, no solamente un periodo de prueba. Se habla de 3 puntos importantes: el respeto a la población civil, también el tema ambiental y el cese al fuego, pero ¿se habló algo acerca del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro? Sí, pues existe un acuerdo que se llama de transformaciones territoriales de economías ilícitas, y sobre eso pues se definió un camino, de modo que se puedan hacer acciones de implementación inmediata, no solamente en la zona del Micay, sino en otras regiones del país. Entonces, además, pues está establecido dentro del acuerdo número 1 de la mesa y en los protocolos de reglas y compromisos que la acción del Estado, de la fuerza pública, tiene que mantenerse en una forma decidida frente a economías ilegales, en cualquier circunstancia y lugar, sin ningún tipo de restricción para la acción del Estado.
Sí, Camilo, ¿a ustedes les preocupa el anuncio que hizo Estados Unidos desde la Agenda de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde condicionan el apoyo a este proceso, todo si las disidencias de las FARC manifiestan esa voluntad de paz? Me parece una buena posición. Creo que es lo que esperamos todos, ¿no? Yo creo que no puede haber una mesa, un diálogo, un cese al fuego, si no hay voluntad de paz. Y yo creo que la prueba está en los hechos, va a estar en los hechos. Tenemos un cronograma y una agenda de trabajo muy intensa para todo este periodo, y allí se verá la voluntad de paz. Partimos, de hecho, de que si se está en la mesa es porque hay una intención de caminar hacia un acuerdo de paz. Pero cada paso, el respeto al cese al fuego, la disminución sustancial de violencias, la respuesta a las demandas de las comunidades que no quieren estar azotadas por la presión, pues, de acciones armadas. Todo eso. Al mismo tiempo hay que reconocer que en el Consejo de Seguridad se mantuvo el carácter, digamos, de observación para la delegación del secretario general en Colombia, que viene colaborando en diferentes planos de la implementación o de la construcción de este escenario de acuerdo. Don Camilo, deme exactamente 5 segundos. Tengo que hacer una pausa y vuelvo con usted en Sigue la W. Deme 5 segundos, por favor. Ya regresamos. Sigue la W en segundos en digital. Estamos en Sigue la W con Camilo González Pozo, es el coordinador de los diálogos de paz con las disidencias de FARC. Y yo quiero, don Camilo, que nos adentremos en la agenda, porque cuando hace, ya imagínese usted, 10 años estábamos como periodistas mirando y como colombianos mirando el proceso de paz que se surtía con las FARC, pues había una agenda clara que estaba definida no solamente por los negociadores, pero además muy acorde con los lineamientos de la guerrilla de las FARC en cuanto a sus reivindicaciones políticas de antaño. Pero cuando uno revisa con las disidencias de FARC, uno se pregunta, ¿qué hay para negociar con ellos? El tema territorial en principio es algo que es un compromiso de los gobiernos y que quedó resuelto en el acuerdo con las FARC. Lo mismo que el asunto de empezar a mirar más hacia el campo y ofrecerle mayores oportunidades a estas regiones. Uno pensaría, la agenda de ellos debería ser la de cómo acabar con un negocio que ha ahogado Colombia y que es el máximo motor financiero de ellos, que es el narcotráfico. ¿Qué más se puede meter en la agenda con unos señores que uno diría no tienen agenda política, o sí la tienen? Bueno, la verdad que el proceso del Caguán y todas las conversaciones que condujeron al Acuerdo de La Habana tuvo en la construcción de una agenda un capítulo muy importante que duró años incluso. Aquí estamos iniciando, pero ya hay un planteamiento de agenda importante. Uno, agenda para acuerdos de implementación inmediata. Y dos, agenda temática para asuntos más estratégicos del acuerdo de paz. Lo de aplicación inmediata, pues tienen que ver uno con la aplicación del derecho internacional humanitario y respeto a la población en todos los terrenos, ¿no? Pero también en algunas transformaciones territoriales que se pueden ir haciendo en el camino hacia la construcción del acuerdo. Por ejemplo, yo creo que es un balance que se puede hacer, que hubiera sido positivo si en La Habana, cuando se llegó al acuerdo de tierras o al acuerdo de drogas, se hubiera comenzado en la implementación y no esperar 2 años, 3 años, cuando el problema habría cambiado en sus términos. Entonces, aplicación inmediata. En la agenda sustantiva, sí hemos identificado algunos temas para construirlos. Está en ese proceso. Uno, las transformaciones territoriales. Dos, el tema socioambiental, particularmente en las zonas de la Amazonía. Tres, la cuestión étnica, que es también supremamente importante. Y alrededor de eso, algunos asuntos sociales que tienen relación con los territorios. Son como algunos capítulos, el asunto relacionado con víctimas también se ha identificado como puntos. Una meta en este semestre es ir mucho más allá en delinear cuál es la apuesta en materia de agenda, es decir, qué es lo que se quiere transformar para llegar a un acuerdo, pero por supuesto un capítulo especial tiene que ver con las economías ilícitas.
Coordinador de los diálogos de paz con las disidencias de las FARC. Sin embargo, el tiempo apremia y la población civil dice, no se está viendo en el terreno. Incluso hemos hablado con comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes que respaldan al gobierno, pero dicen, no se está viendo en terreno esa supuesta tregua que está proponiendo las disidencias de las FARC. Y el tiempo pues está ya corriendo en contra para tener una solución o una paz total definitiva. Entonces, ¿qué le responde a ustedes a quienes dicen que se le están dando muchas largas a las disidencias? Como que bueno, incumplió esto, pero entonces ahora sí vamos a mirar, no, pero esta vez sí, pero este semestre sí va a ser. ¿No le parece que se está alargando mucho sin resultados concretos para la población civil? Bueno, sí, desde que se instaló la mesa, pues llevamos 3 meses. En procesos de conversaciones anteriores, pues desde principios del año pasado. Pero miren, le cuento, por ejemplo, el balance que se puede hacer de sirvió o no sirvió este ejercicio de cese al fuego. Si comparamos el trimestre de cese al fuego, el último trimestre del año pasado con el anterior, que no hubo cese al fuego, la disminución en acciones de agresión a la población o de infracciones a cese al fuego fue del 68%, 58%, que fue importante. Y particularmente no se superó esa cifra y hubo una disminución mayor por situaciones en Cauca Huila, pero la mayor parte de los otros frentes lo cumplieron. Incluso en el Cauca, comparando trimestre con cese al fuego y a compromisos de respeto a la población civil comparado con el anterior, también hubo una disminución. Y eso demuestra que conversar en medio del cese al fuego, pues es algo que es benéfico. Además, quiero decirles lo siguiente, me disculpa por la tos, consultamos a comunidades, recibimos cartas de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, de sectores de iglesias, de sectores internacionales, de políticos, de alcaldes, de gobernadores, de las regiones que están sometidas a estas dinámicas violentas, y la inmensa mayoría, yo por lo menos quiero decir que casi la totalidad de las expresiones organizadas han dicho que es mucho mejor presionar una negociación y presionar cumplimiento de compromisos que están en el papel, con cese al fuego que sin cese al fuego. Tenemos 5 acuerdos y 7 protocolos donde están 63 compromisos de respeto a la población civil, aparte de otros compromisos en transformaciones territoriales. Eso es una base que le permite a la gente empoderada en las regiones, a los funcionarios, decir, bueno, en el papel dicen esto, cumplan. Es decir, se convierte en una válvula importante de presión de la gente para disminuir violencias. Y los datos están, los dice la Jurisdicción para la Paz. Hay cifras en las cuales hay situaciones que no son problemáticas, como por ejemplo el tema de víctimas de minas, pero en casi todos los otros ítems ha habido reducción, es decir, los beneficios de conversaciones sin el ruido de la guerra, yo creo que están probados en Colombia en diferentes momentos. De paz cuando se negocia con estos grupos armados ilegales, y en este caso tampoco es la excepción, y siempre hay ese inconformismo porque ellos no cumplen. En el caso de, por lo menos lo que tiene que ver con las acciones terroristas, usted ya nos daba una cifra, en caso del cese al fuego, una disminución de agresiones del 58%, pero si se incumple, ¿hay alguna orden de levantar la mesa de diálogos de aquí en adelante? Pues existe una mesa de verificación integrada por la MAPOEA, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Nacional, la Conferencia Nacional Episcopal de Colombia. Eso está metido hasta el Papa. Y está pendiente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4 países garantes. Mira, hay una comunidad internacional y nacional verificando, mirando. Y tiene un protocolo que dice que tienen que no solamente informar cada mes, sino que sobre los casos críticos debe haber una información pronta, 15 días debe haber un pronunciamiento, de modo que se permita la acción de las autoridades y el establecimiento de responsabilidades, con otra cláusula, que si existe un patrón continuo, repetitivo de infracción, de ruptura del cese al fuego, eso debe conducir a la suspensión del cese al fuego. Además, el presidente de la República, en el protocolo sobre suspensión o prolongación del cese al fuego,
mantiene, eso no está en cuestión, la discrecionalidad para suspender en cualquier momento el cese al fuego, como lo hizo en mayo del año pasado, que ante una barbaridad contra el pueblo aguá decidió la suspensión. Entonces ahí, esto no es una entrega de una carta pues de ciudadanía para que se cometan cualquier tipo de atropellos, es una vigilancia de derechos humanos y derecho humanitario que debe hacerse de manera estricta, un compromiso de las partes, porque esto pues es una mesa con dos partes en negociación. Luego González Pozo, coordinador de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con las disidencias de las FARC, gracias por estar en Sigue la W. Bueno, un gran saludo. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a seguir atentos a este proceso de paz, a ver qué pasa, si llega a buen fin.